si el Masías es Yahweh o si el Masías es Elohe o Elohim. Para los cristianos que están acostumbrados a los nombres que ellos han encontrado en sus traducciones, la pregunta sería, ¿es Yahshua Dios? No hay ni un solo profeta que hable y que diga que el Masías iba a ser Elohim. No asiste ningún pasud, y los que quieren mostrar el pasud de Isaías 9, porque un niño nos ha nacido, les digo, amados míos, que la palabra Elohim o Dios en las Biblias cristianas no aparece en ese pasud en las versiones antiguas. Y sabemos muy bien que Jesucristo no era un hombre célibe. Jesucristo era un maestro del templo, un rabí. Jesucristo no nació católico, Jesucristo nació judío. Por supuesto que tenía mujer. En esa sociedad, si no tenías 18 años y no eras un hombre con mujer, te expulsaban. Estoy hablando la verdad. El arrianismo creció en todo el oriente cristiano y amenazó con tomar Roma, y el cristianismo hubiera sido el cristianismo de Arrio, que básicamente proponía que el Hijo estaba supeditado al Padre, que no era una trinidad exacta en que los tres son lo mismo pero son iguales. Y el arrianismo fue tan fuerte que la ortodoxia ya establecida en ese siglo tuvo que hilar muy fino para derrotarlo. En el concilio de Antioquía lo declaran hereje, por lo tanto todos los obispos que lo apoyaban eran herejes. Cuando ocurre el concilio de Nicea en el año 365, un poco tiempo después del de Antioquía, Eusebio entra al concilio de Nicea como hereje. Sin embargo, no tiene ningún problema en firmar la condena a Arrio, ¿no?, y salir del concilio de Nicea como biógrafo oficial de Constantino. Constantino adoptó un nuevo dios, o un dios que antes había sido rechazado y que ahora pasaba a ser un símbolo de poder divino y de victoria. Allí les exigió que llegaran a una definición única de las creencias cristianas. El resultado de ese conflicto es el Credo de Nicea, una profesión de fe que ha sobrevivido a lo largo de 1600 años y que se reza todavía en las iglesias cristianas de todo el mundo. El tema es que su madre profesa el cristianismo, cada vez hay más cristianos en el imperio y él decide más bien ordenarlo. Entonces en el año 313 les permite promover su fe. Entonces los cristianos empiezan a promover su fe. Entonces el emperador Constantino se da cuenta de una cosa, y esta cosa es que, que no hay una sola forma de cristianismo. Él de pronto dice, sí, queda autorizado el culto cristiano, promuevan el culto, es más, hasta da apoyo público para promover el culto cristiano, pero de pronto se da cuenta de que el culto cristiano es variadísimo, diferencias de doctrina fundamental, bueno, simplemente comunidades que te dicen Jesús fue hijo de Dios y comunidades que te dicen Jesús no fue hijo de Dios. Digo, no son cosas que puedas negociar, ¿no? O eso no es, bueno, e incluso comunidades griegas que dicen que es un semidios, comunidades griegas cristianas más filosóficas que dicen Jesús era la encarnación del logos platónico, que es la inteligencia divina, en fin, hacían unas teorías filosóficas muy interesantes. Entonces el emperador Constantino se da cuenta de que hay unas 300 comunidades cristianas a lo largo del Imperio Romano, que ubiquemos que ya abarca toda la cuenca del Mediterráneo, ¿no? Y que la verdad es que tienen muy poco en común todas estas versiones del cristianismo. Tienen en común que creen en la enseñanza de Jesús. Pero ya a partir de ahí, pues te digo, desde creer o no creer que es hijo de Dios, creer o no creer en la virginidad de María, creer o no creer en la Trinidad, en fin, todas estas doctrinas cristianas que justo en esta época apenas se están desarrollando. Y diferentes comunidades tienen diferentes versiones. Entonces Constantino dice, no, a ver, una sola religión, así que solo puede haber una doctrina. Solo puede haber un cuerpo de creencias. El Evangelio según Mateo, Marcos, Lucas, Juan, más los Hechos de los Apóstoles, más las cartas del apóstol San Pablo, más el Apocalipsis, estos son los libros aceptados. Todos los demás libros que hablen sobre Jesús quedan prohibidos.
el Nuevo Testamento, por lo menos, como lo conocemos hoy, si los textos 100% cristianos. La traducción dice que perfecto. Él ha traído de Egipto mucho material con ideas, máximas, moralejas, milagros, relatos, un montón de material, ¿no? Para darle forma a la religión, cogiendo según él lo mejor de los egipcios. Y también sé muy bien mucho de la Septuaginta, de la Biblia hebrea traducida al griego. Inventando libros que unos se refuerzan a otros. O sea, por ejemplo, en la carta de segunda de Pedro escribe Lactancio, sí, dice bajo nombre de Pedro: porque como bien Dios ha inspirado a mi hermano Pablo cosas de difícil comprensión, pues Dios está esperando que seáis esto y lo otro. O sea, Pedro llama a Pablo. Y de esa forma se da por bueno que efectivamente pues Pablo y sus epístolas pues son verídicas, porque las cita Pedro en su segunda carta. Bueno, pues esto ha pasado en todos los libros. Unos libros se citan a otros y al final forman una tupida red que parece que todos son ciertos porque todos están conectados. ¿Por qué el libro es la Biblia? Porque termina siendo el libro unívoco, el único libro. De hecho, el monoteísmo empieza a salpicar de monos, o sea, de unicidad a todo lo que toca. Por ejemplo, el único libro, durante muchos siglos, el único libro era la Biblia. Pero era el único libro porque toda la religión está basada en la cuestión de la palabra y en la cuestión del texto, porque Dios habla y escribe y uno lee, lo escucha. Dios es verbo, Dios es libro. Las normativas, ¿no? O sea, ¿qué es una religión institucional? Es un conjunto de normativas que te garantiza que a través de su cumplimiento tenés un acceso a la eternidad. Han llegado a esa convención, pero eso es sencillamente una convención. Es decir, los que han decidido que este compendio de libros de tradiciones diferentes del Próximo Oriente pueden ensamblarse perfectamente, justificarse los unos a los otros, y que eso forma un libro que puede ser llamado inspirado por Dios, pues los que lo han decidido que así sea, pues así lo dicen y así lo defienden. Hay muchas cosas que la Iglesia Católica ha ocultado realmente y ha dividido. Ya sabemos muy bien los evangelios que tenemos, a los evangelios apócrifos, a los evangelios del Mar Muerto, a la vida de Jesucristo. No esa persona del Jesús de Franco Sefirelli de aquí, así, y misógino, porque él no tenía mujer, no es que no le gustan las mujeres.